A alguien se le fue la lumbre. Se nos va a quemar el cerro. Tomó su fumigadora y se fue. Él quiso pasar por abajo de un alambre de púas. No pudo despegarse. El fuego era tan fuerte que no quedó nada de él, nomás sus manos, sus botas. Él tenía 70 años. Bueno, muy bien, pues es un gusto acompañarlos en el 9º Festival Metropolitano de Cine Minuto, una iniciativa de la Unidad Coajimalpa que refrenda nuestra filosofía universitaria a favor de la diversidad y de la inclusión, de la crítica propositiva y libre, y ahora también de la reflexión y la introspección, cuyos resultados se ubican muy por encima de sus expectativas, sobre todo si consideramos el entorno que seguimos padeciendo. Agradezco mucho al maestro Carlos Saldaña Ramírez, que es el director del festival y profesor de nuestra Casa Abierta al Tiempo, su atenta invitación, y desde luego saludo a los 346 directores y directoras que participan en el certamen, así como a los alumnos y a las alumnas, a los colegas universitarios y a todos y todas aquellos que nos acompañan vía remota. El contexto en que se ha realizado este 9º certamen de Cine Minuto nos ha obligado a adaptarnos como institución de educación superior a un contexto especial, el de la pandemia, y en ello es en lo que radica su significado. Pese a la adversidad, la institución le ha otorgado el lugar que le corresponde a su tercera función sustantiva, la difusión y preservación de la cultura, sin la cual no se puede entender la misión social de la UAM. Fue de esta forma que la propuesta tradicional del Festival Metropolitano de Cine Minuto se trascendió a sí misma en esta su 9ª emisión y propuso generar un espacio de expresión para contar el confinamiento que vivimos dentro de nuestras casas, del lugar en donde habitamos, a través del medio audiovisual, volviéndolo una iniciativa global de encuentro e intercambio. Es una de las propuestas de difusión universitaria de mayor trascendencia de la última década, este festival. Es impulsada hace 9 años por un grupo multidisciplinario de académicos. Yo me acuerdo, yo era el jefe del departamento de comunicación en ese tiempo. Al inicio nos juntamos y fue una idea que surgió del grupo, de ellos, y que es una idea sensacional que hemos apoyado y que yo creo que tiene un impacto pues sin precedentes, ¿no? Es un festival universitario que es uno de los primeros proyectos interesantes de producción audiovisual de la Unidad Coajimalpa. Desde entonces, aún en el contexto de la pandemia actualmente, ha logrado atender exitosamente la difusión de la cultura. Hoy es el proyecto que es un referente de las narrativas audiovisuales breves en nuestro país y también a nivel internacional, lo que le otorga una amplia visibilidad a nuestra institución. Y no es para menos. El tema propuesto para la 9ª emisión de este festival, Confinamientos, propone una reflexión audiovisual en apenas 60 segundos que, dado el cúmulo de emociones y sentimientos que hemos vivido todos durante este periodo nefasto, es necesario expresar. Este ejercicio de intercambio e interacción cultural tuvo como base un total de 346 cineminutos, de 170 que tuvimos antes
a 346 que tuvimos en la edición actual. Esto provino de 13 países, incluyendo trabajos también de 23 estados de la República Mexicana, 200 de ficción, 107 de documental y 39 animaciones. Debemos acentuar que este año es el que ha registrado un mayor número de mujeres directoras, 142, lo que implica que se rebasó el 40% de participación por género, lo cual es de celebrarse. Asimismo, 187 trabajos provienen de 36 universidades de todo el mundo, lo que habla de la diversidad de cosmovisiones del festival desde una postura universitaria. Un año más, pese al confinamiento sanitario que seguimos padeciendo a nivel global, el Festival Metropolitano de Cine Minuto le ha apostado a nutrir de imaginación, libertad, diversidad y expresión tanto a nuestra comunidad universitaria como a todo aquel que tuvo la necesidad de manifestarse. Quiero expresar, pues, mi reconocimiento en este sentido al trabajo del comité organizador, encabezado por el maestro Carlos Saldaña Ramírez, pues han demostrado que con voluntad, creatividad y aprovechamiento de las herramientas disponibles, en lo que también ha sido un gran ejercicio de colaboración al exterior de la institución, al contar con el apoyo de importantes aliados que comparten esta filosofía. Es posible continuar una iniciativa de demostrada valía que, aún en las circunstancias adversas que todos padecemos, mantiene el vínculo de la UAM con su entorno. La UAM concibe la expresión artística y su difusión como una de sus responsabilidades universitarias, y en esta labor el Festival Metropolitano de Cine Minuto se consolida como una iniciativa abierta a la interacción y a la intención de crear, pero también a la necesidad de expresarse y de comunicar ideas. Y para ello la UAM, nuestra casa, hoy está más abierta que nunca. Por esto es un festival importante, es un festival que tenemos que ver, y bueno, yo me toca declarar oficialmente inaugurados los trabajos de este 9º Festival Metropolitano de Cine Minuto, que es la temática que aborda es confinamientos. Muchas felicidades y que sea un excelente festival. Gracias. Tiktesi, la coloristica inconentzitzi, inegualistli motlakatzintli, cuacmomati tlacuatlaxilistli, tikmihmilua uan tikmihmilua yetika mitlapi, titlacoscotochiua nitornilistli, ika se titlauelcotontli, tikmoseuitia mochicaualistica, senoigua camaktli metla, tikchiua ika moixayoquisalis, timictica cocolistli. Niman tiktlateueipan tletl, tiktlatia uan tiktlatia, uan tihuilana ipan koman makamoayi uan mokuepa. Niman tikpohpualmetlatl, senikxomoli tikahteua, tikmatin kualka, oksepan titesis. Mi nombre es Octavio Mercado. Soy director de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Para la división a mi cargo, el Festival de Cine Minutos ha tenido desde un inicio una importancia estratégica, porque permite aplicar de una manera activa la preservación y divulgación de la cultura. Es un proyecto, además, que ha tenido una duración ya de muchos años, donde es preciso destacarlo, el trabajo continuo del maestro Carlos Saldaña, su principal promotor a lo largo de todos estos años, ha permitido que el festival pueda tener un importante crecimiento, no solamente en la cantidad de instancias de la universidad que participan del festival, sino también, y sobre todo, en la gran cantidad de trabajos que tiene inscritos año con año. Que particularmente en este 2020, el año del confinamiento,
Es de hacer notar que ese buen trabajo de Carlos Saldaña ha permitido que la cantidad de trabajos escritos se haya multiplicado respecto a las ediciones previas. Es además el Festival Cine Minutos un ejemplo de los proyectos que pueden irse transformando en el tiempo, realizando ajustes, modificaciones o adaptándose a las condiciones de la nueva normalidad en la cual nos encontramos actualmente, sin que eso implique perder un ápice de su calidad, sino por el contrario, reforzarla y adaptarse precisamente a esos nuevos medios y a las condiciones de producción en las cuales nos encontramos actualmente. Finalmente, es un mensaje muy breve que quiero hacer. Reiteraría la felicitación a todos los involucrados en la organización del festival, también por supuesto a los participantes y muy particularmente a los trabajos seleccionados, a los autores de estos trabajos seleccionados, y reiterar el agradecimiento que hacemos continuamente al jurado que ha conjuntado esta selección con un ojo crítico y poniendo en funcionamiento toda su experiencia profesional y el criterio construido a lo largo de muchos años para que la muestra que vamos a ver con los finalistas tenga la mayor calidad posible. Sin más que decir, que corra película. Me hizo pensar muchísimo el corto de Arreglo Napolitano. Todavía no logro saber del todo qué es lo que, ¿no?, ocurre con la protagonista en términos de si es una inteligente venganza o no, o es al revés, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos ir platicando. Pues me da mucho gusto que estemos aquí para conversar en el contexto del 9º Festival Metropolitano de Cine Minutos, que Carlos Saldaña desde hace ya muchos años lo dirige, lo coordina, ya es todo un máster en esto de hacer de todo, la verdad, para que este festival salga a la luz. Me da mucho gusto también porque este año, obviamente, el título del festival se llama Confinamientos. Y hicimos una convocatoria pues para hablar de esto que estamos pasando todos como humanidad, ¿no? Que estamos, las diferentes etapas por las que pasamos y seguimos pasando, porque esto no termina de ocurrir, ¿no? Esto es como un presente continuo donde estamos todo el tiempo presentes y que cada vez que pensamos que ya estamos mejor, estamos peor, ¿no? Entonces, un poco yo pensaba cómo tejer las voces de ustedes dos. Me gustaría, yo creo que pensando en el título del festival, un poco preguntarles cómo han pasado ustedes sus confinamientos, ¿no? La convocatoria tenía mucho que ver con este espacio privado, o sea, el hecho que estemos nosotros, cada uno desde nuestros, ¿no?, estudios, o yo la cocina, una recámara o un cuarto, en fin, ¿cómo es que esto nos ha trastornado, nos ha dejado en otro lugar de nosotros mismos? Me gustaría como empezar por ahí con ustedes. La verdad es que para mí ha sido toda una experiencia. Creo que pues me ha cambiado totalmente la dinámica, lo que no considero que esté mal, en realidad. Ha tenido cosas muy buenas y cosas pues muy difíciles, ¿no? Y retos. La verdad es que estoy muy cansada. Tengo una hija de 2 años y medio y es difícil. Bueno, ya teníamos una rutina con ella, iba al kinder y
podíamos ir a trabajar tranquilamente y ella aprendía sus cosas y demás, ¿no? Y ahora estamos entrando en su universo, lo que es hermoso, ¿no? Nunca hemos pasado tanto tiempo con ella, y la verdad es que lo encuentro como algo totalmente maravilloso. Toma sus clases de maternal a distancia y entonces nos estamos enterando de qué hace realmente en la escuela y es increíble verla aprender y verla desarrollarse, ¿no? Por otro lado, es muy pesado porque pues uno es maestro y uno tiene que dar sus clases y también ser mamá y ser maestra de kinder y ser animadora, por supuesto, y ser artista y todo al mismo tiempo y pues eh, es mucho, ¿no? Llega a ser mucho y ha requerido varios meses de adaptación, pero la verdad es que he disfrutado a mi hija como nunca y en realidad hay cosas que aprecio mucho de esto, ¿no? Este, y he tenido oportunidad de hacer cosas que no hubiera tenido sin este confinamiento. Entonces, en realidad, eh, no sé, yo lo veo positivo y difícil, Creo pero que llevamos el suficiente tiempo, ¿no? Ya estamos como listos también para hacer un balance después de la primera sorpresa que significó esto. Ahora ya podemos, yo también tengo la misma sensación también que ha sido difícil, pero también bonito, o sea, todos estos memes del 2020 ha sido desastroso. Yo no estoy tan de acuerdo, para mí también ha sido enriquecedor. Lulú, ¿tú qué opinas? Pues coincido con ambas. Igual que Nuria, soy mamá y eso también ha modificado la vida de todos en la casa, toda la rutina. Mi hijo tiene 11 años eh, y tampoco habíamos pasado tanto tiempo juntos, pero también es complicado porque está en una edad en la que la otra edad es de suma importancia. Entonces, es la edad en la que se reflejan, se buscan y no puede estar con sus otros. Y eso lo lamento mucho, eso lo extraña a él y yo lo padezco. Me gustaría que pudiera, estaba en una muy buena etapa de contacto con sus pares. Él no está tomando las clases en línea porque mi hijo es autista, entonces ponerlo en una pantalla es perderlo. Ha tenido un seguimiento con un terapeuta, con todos los cuidados, viene a la casa y lo ha ayudado, pero además en ese sentido ha sido difícil poderle explicar esta situación, porque no entiende la vida como nosotros la entendemos y no la razona desde el mismo lugar. Entonces sabe que él repite que el coronavirus, pero no sabe que es un virus microscópico, en fin, una serie de cosas que quién sabe cómo las plantea en su cabeza, pero ahí lo estamos construyendo, y eso ha sido todo un tema para todos en casa. La otra cuestión en cuanto a lo laboral, pues fue durísimo, porque yo estaba estrenando 2 obras de teatro. Curiosamente, no tenía nada que ver una con la otra, pero ambas se presentaban no es la capilla, en la gruta del Helénico. Entonces estaba los lunes con una que se llamaba Las Partículas de Dios y los martes con otra que se llama Manada. Entonces estrené un lunes la de Manada, el siguiente lunes fue 9 de marzo y fue el día en el que las mujeres nos quedábamos en casa. Entonces nos preguntamos entre las mujeres, porque somos como mitad y mitad el elenco. Entonces los chicos dijeron, bueno, esto creo que es tema más bien de ustedes, ¿qué piensan? Y decidimos quedarnos en casa, no dar función. Entonces no dimos esa función del 9, al día siguiente yo estrené la otra y sácatelas. O sea, fue solamente el estreno. Entonces me quedé en estreno interruptus, fue muy raro porque una ya la había dado y estaba reestrenando, la de Las Partículas de Dios, la otra era por primera vez, me uní al elenco y pues fue rarísimo ensayar para dar solamente una función. Y sí me asomé un poco al precipicio al inicio porque principalmente vivo del teatro. Entonces fue, qué bien, ahora que sigue, ¿no? Y en cuanto a lo positivo, los encuentros inesperados que han sucedido a partir de este confinamiento, pues ha sido la pintura. Yo siempre he pintado, toda la vida. Es otra de mis pasiones, además de la actuación.
Y en cuanto empecé a ver las cosas, algo en mí dijo, pero ¿cómo vas? Y volví a reconectar con esa parte artística y estoy pinte y pinte y vendiendo cuadros, entonces está saliendo por ahí una lanita. Y por otro lado, mi, ¿cómo decir? Mi expresión creativa está puesta en algún lugar, porque no solo es el tema de lo económico, sino qué hago con todas estas ganas creativas, pues, ¿no? Entonces Ser, de están... decir, claro. Yo también soy mamá, también me ha tocado con un adolescente que también busca su otredad y extraña, increíblemente extraña la escuela. Al principio no, ahora ya extraña la escuela. Pero eh, hay una parte como yo me di cuenta de, hay como ciertos oficios, ciertas profesiones que se hicieron como muy fundamentales durante la pandemia, ¿no? Pero hay otros que se hicieron, se complejizaron, se tuvieron que reinventar, etcétera, ¿no? O sea, ser mesero en momentos de pandemia, híjole, pues qué complicado, ¿no? Pero ser doctor, pues sí era muy pertinente, ser repartidor, pues también era un oficio que podría estar bien, o sea, hubo como, ¿no? Uno se tuvo que reencontrar. Ser maestro, pues lo sabemos nosotros, tuvimos que reinventarnos, pero de un día al otro, en cosas que quizá para nuestra generación todavía son afines, pero para la generación de mis padres, que también son maestros, esto era en chino. O sea, ponerte frente a una pantalla y picarle y que la pantalla y el sonido funcionen, era realmente muy complejo. Entonces, para ustedes, ¿cómo fue esa reinvención? Si es que lo han logrado ya ahorita un poco más. Por ejemplo, Lourdes decía, quizá me volqué más hacia la pintura, pero ¿qué pasa con el asunto de tu gremio, ¿no? O sea, el gremio de los actores ha estado muy golpeado y ha habido muchos intentos de hacer reinvenciones de cómo hacer teatro en línea. O sea, ¿realmente es válido hacer artes escénicas en línea? ¿No es válido? Pues lo mismo también para Nuria, ¿no? O sea, supongo que su beta no es solamente el ser profesora, sino es también ser creadora. Entonces, ¿cómo este asunto del confinamiento y de la pandemia les ha hecho reestructurar cosas? Creo que para la gente que nos dedicamos a la actuación, actores y actrices, ha sido pues un golpe brutal. Eh, Todo el mundo está tratando de encontrar diferentes vías para poder continuar actuando, porque también no solo se pararon los teatros, también varias producciones, la mayoría, algunas ya están empezando a retomar, pero los requisitos para hacerlo son muchos y cuestan mucho dinero. Entonces, si antes era difícil levantar un proyecto por lo económico, ahora está siendo dos veces o tres veces o cuatro las que sean más caro, porque no solo te piden el tema de la sanitización del lugar y entonces tener a gente apostada en los teatros, me refiero. Y en las producciones de cine, por ejemplo, pues les tienen que hacer de cine o de televisión pruebas de COVID una vez a la semana a todo el crew. Entonces, depende de qué Es tamaño sea. carísimo. Es Claro, carísimo. Sé que en una sí, son producción carísimos. que están retomando ahorita, les hacen la prueba de COVID al crew más cercano, digamos a los actores, director, fotógrafo y demás, cada 3 días. Y a los que no están tan cerca, una vez a la semana. Entonces creo que semanalmente son algo así como 300,000 pesos solamente de pruebas de COVID. Entonces, Sí, claro. imagínate arrancar una producción que de por sí juntar el dinero ha sido complicado, además paga esto, entonces, pues creo que se sale del presupuesto de la mayoría de los proyectos. Y en cuanto a esto que tocabas del teatro en línea, eso no es, porque el teatro es en vivo, la presencia Ujú. constante. Yo no sé, yo no me atrevo a decir nada, no soy como ninguna autoridad para decir, yo creo que es válido la búsqueda, eh, pero bueno, sí te puedo decir que yo estoy soñando casi todas las noches que estoy en un escenario, de verdad, así, Claro, obsesivo, claro. necesito estar. Pues yo tengo muchas ventajas en realidad en la parte laboral, si quieres, o de artista. Y es que primero soy animadora y un animador trabaja en su computadora o en su casa o en su estudio y la verdad es que es una labor muy talachera y muy o sea, desde hace varios años
hemos trabajado a distancia, ¿no? En el estudio. Incluso el corto de Dale Sigue Aquí se hizo a distancia, al grado que trabajamos con otro estudio que está en Toluca. Yo no solo he conocido, y ya que acabamos la producción, conocí a 2 miembros de ese estudio. Entonces, en realidad, y nuestro estudio está aquí en nuestra casa, ya de forma nativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que a la animación no le ha pegado tanto, nos hemos adaptado bastante bien. No hemos parado de producir porque al final de cuentas no, pues lo que necesitamos es estar sentados frente a una computadora y con tu tableta para poder dibujar y es lo que necesitas, ¿no? Incluso a raíz de esto y gracias a esto se empezó a formar el gremio mexicano de animación, ¿no? Cuando se formó o se empezó a retomar el gremio de producciones audiovisuales, cuando se anunció que se iban a quitar los fideicomisos y demás, pues los animadores también dijeron, bueno, y nosotros, ¿no? Como que debiéramos organizarnos Estar también. gremiados. Ajá. Y entonces, la verdad es que ha sido súper productivo, se han trabajado un montón de cosas, ha habido meses de trabajo, diálogos con el cine, un montón de cosas, un montón de proyectos, porque realmente todos estamos, creo que estamos todos bastante tranquilos en ese sentido, en nuestras casas, porque estamos muy acostumbrados a trabajar así, ¿no? Nosotros no requerimos realmente mucho de sets, incluso los que hacen... No es distinto. Sí, no nos ha afectado tanto en ese sentido, ¿no? A mí en lo personal, pues realmente sí es la suma de lo personal más el trabajo de tiempo completo que ya no me da tiempo de producir, ¿no? Pero Claro. es por mi situación individual, ¿no? La verdad es que mi trabajo, que soy, bueno, además de maestro, soy directora de carrera, se ha complicado muchísimo porque ahora pues tengo más juntas, ahora me convocan cada 5 minutos a una junta y la verdad es que trabajo muchas más horas en eso y no me quedan horas, o sea, las horas libres que tengo son para mi hija o para dormir, ¿no? Pero realmente como gremio o como animación, yo sí veo y me da pavor la gente que hace cine, ¿no? Hay muchos compañeros que hacen postproducción, que hacen efectos visuales, por ejemplo, que también están parados, porque pues no hay producción de cine, entonces no hay postproducción tampoco, ¿no? Claro. Y, en fin, pero sí me doy cuenta, o sea, yo tengo exceso de carga de trabajo y exceso de trabajo y un poco envidio a los que no lo tienen, por un lado, y por otro lado, pues me siento muy afortunada de tener todo a mi alcance. De tener chamba. Sí. Yo te quería preguntar justamente de tu productora, que se llama No Budget Animation, ¿no? Sí. Porque me hacía pensar, ¿no? Por un lado, el No Budget Animation, que es como este modo de producir que tenemos en el país penosamente, históricamente, de hacer las cosas sin un peso. Sí. Por un lado, ¿no? Pero por otro lado, también el hacer las cosas con lo mínimo, porque en el sentido de con lo mínimo es de sacar las cosas adelante a partir de un buen proyecto, conceptual primero que nada, y después hacerlos, pues, incluso, o sea, contra viento y marea, ¿no? Me da la idea que es como es el concepto, ¿no? Entonces me hacía como mucho sentido en este momento de pandemia de decir, bueno, si yo quiero sacar adelante un proyecto, con No Budget Animation lo saco adelante, ¿no? Porque sale adelante, yo creo que así es como han salido adelante todos tus proyectos seguramente, ¿no? Sí, todos. Bueno, cada vez más he recibido un poquito de apoyo por aquí, un poquito de apoyo por allá, pero la verdad es que el concepto inicial de No Budget era, bueno, el primer concepto se trataba más de sustentabilidad en materiales y demás, ¿no? Entonces, en un inicio yo no hacía nada, ningún corto, ningún proyecto con más de 1,000 pesos. y lo lograba, ¿no? Después ya subió tantito, le subí tantito la vara porque pues ya estaba yo colapsando de trabajar tanto. Y en realidad tenía que ver más con eso, ¿no? Con utilizar materiales de desecho
para usar para mis propios materiales para poder animar. Animo mucho sobre libros, ¿no? Me gusta animar sobre libros, que son libros viejos, entonces la verdad es que esos me salían en pesos y lápices de color. Empecé así, en realidad ese fue un proyecto de maestría. Mi maestría fue en artes visuales y yo trabajaba en un taller en el que estábamos, fue en Quebec, en que estábamos todos los de la maestría, los escultores, los pintores, los grabadores, los fotógrafos, y pues en un país de primer mundo, pues como que no dime, o será que yo soy de México, ¿no? Y yo sí dimensiono el valor de un pedacito de madera, ¿no? Sobrante, que ellos no, a ellos pues les sobraba y lo tiraban a la basura. Y entonces yo era la pepenadora de mi taller y toda mi maestría la hice pepenando. Al grado que ya no lo tiraban, o sea, mis compañeros empezaron a dar cuenta de que yo sacaba sus cosas de la basura y las usaba, y entonces me empezaban a dejar cosas a mí. Todo lo que ya necesitaban iba a dar como ahí al espacio de Nuria y a ver qué hace Nuria. Y de ahí surgió como todo el concepto, ¿no? Y después evolucionó a una idea de involucrar a distintos artistas y involucrar estudiantes también de distintas escuelas para sacar proyectos de valor cultural adelante que no podrían salir de otra manera, ¿no? Entonces, un editorial o un escritor que pues escribió un cuento o algo así, pues trabajar con él y llevárselo como proyecto final de estudiantes o como un proyecto parcial de estudiantes de cine o de animación, para que produzcan algo en colaboración con este escritor que pues no tendría presupuesto para hacerlo, y los estudiantes pues lo trabajan y luego llevarlo. Tenemos ahí en contacto una maestra de la Nacional de Música que da composición para cine, y entonces sus estudiantes hacen la música, ¿no? Y finalmente sacamos un producto que es... Exacto. ¿No? Y de nuevo, el no budget, ¿no? El no budget, claro. Quiero decir, no tengo un peso, pero tengo, claro gente que hace, que ayuda, que colabora. Es como una cadena de favores, ¿no? Para hacer cultura en un país en donde es muy difícil que alguien más te ayude. O sea, entonces, pues dijimos, bueno, pues nos ahorramos esa etapa del proceso que es pedir dinero y pues a ver cómo lo hacemos. Y esa es como la filosofía que hay detrás, ¿no? Y ver cómo podemos hacer eso sustentable también, ¿no? Que es el reto. Buenísimo. Este festival, bueno, ustedes saben, son de Cine Minutos, ¿no? O sea, son narrativas muy pequeñitas. Ustedes dos que han trabajado, bueno, Lulú actuando y tú produciendo, Nuria, ¿cómo les sienta este tiempo para hacer una narrativa? ¿Creen que es suficiente un minuto para contar una historia? Sí. Sí, definitivamente sí. Ahora que Carlos me contactó, me di a la tarea de ver varios y justamente me parece increíble. Creo que de hecho es mucho más difícil de lo que parece. Cualquiera dice, ay, bueno, en un minuto, en un minuto ten la capacidad de síntesis, de simplificar, poder decir tantas cosas, o sea, tocar temas tan diversos, pero creo que justamente lo que más me impresiona y admiro es poder irse a lo más esencial para decir algo. Entonces, no hay paja, no hay adorno, porque si no, no funciona, no puedes perder el tiempo. Si es el detalle, es acerca del detalle. Entonces, me gusta tanto que sea tan directo, tan frontal y con normalmente un giro de tuerca que suele ser impresionante. Entonces, de hecho, a mí me parece un gran reto, nada fácil y bastante admirable. Quedé fascinada con muchos cortos que vi. Sí. Sí, hay algunos de gran calidad. Sí, estoy de acuerdo. Creo que incluso es más difícil. Como director es bien difícil editarte, ¿no? Editar tus ideas y sintetizar. Y a mí me cuesta mucho trabajo. O sea, yo empiezo queriendo hacer un corto de 3 minutos y acabo haciendo de 11, ¿no? Y la verdad es que es un muy buen ejercicio, ¿no? Y por supuesto que se puede contar una historia, o sea, estás planteando ideas, ¿no? Yo creo que por lo menos este momento, un poco retomando lo que decían con anterioridad, lo que nos
aporta fue esa pausa, ¿no? Nos dio una pausa para a veces tener el tiempo o no, pero por lo menos para pensar en esas cosas que antes uno daba por hecho, ¿no? O sea, yo tuve también tiempo por primera vez de volver a pintar acuarela, cosa que hace años no hacía, o volver a hacer otras cosas que antes no te dabas el tiempo, simplemente estabas en una inercia de cosas. Entonces, por lo menos esa parte agradezco, ¿no? No agradezco otras tantas, pero esa parte de ponerle pausa a cosas que tú pensaste que eran fundamentales y no podías pausar, decir, híjole, sí las detuve y no se cayó el mundo, no pasó nada, sigo viva, sigo trabajando, etcétera. Entonces, bueno, esa parte como que agradezco, ¿no? Yo quería también hacerles una pregunta. Yo no sé, Lulú, dime si podemos hablar de tu corto, del de Arreglo Napolitano, porque sé que está en concursos, o ya podemos hablar un poco de él. Yo creo que se puede hablar, pero sin contar toda la anécdota, evidentemente, ¿no? Para que cuando vuelva a aparecer o si se exhibe, la gente tenga ganas de verla. Fíjense que en los dos cortos comienzan con una cita y las dos citas son muy poderosas. Entonces quería ver qué me decían ustedes de las citas que comienzan sus trabajos, ¿no? El de Arreglo Napolitano dice, todas las historias de amor son historias de fantasmas. Y es una cita de David Foster Wallace. ¿Qué nos puedes decir de eso, Lulu? No recordaba la cita. Todas las historias de amor son historias de fantasmas. Bueno, supongo que eventualmente o a la larga, si no es algo que perdura o incluso si mueren, se van transformando, ¿no? Lo que no está ahora, la relación que no existe ahora ya queda en el pasado y es una fantasma, es un recuerdo y uno lo va construyendo o deformando, no sé, ¿no? En el caso del cortometraje, yo creo que se supone que empieza como con una aparente historia de amor, bueno, no empieza así, pero se supone que es una historia de amor para uno de los personajes, pero para el otro no. O sea, para mi personaje la historia de amor acabó y para el otro personaje no acaba. Esa historia de amor continúa y quiere perpetuarla, quiere continuarla y ahí es donde hay un desencuentro que genera y desencadena toda la historia, ¿no? Supongo que un poco o algo se quiso hacer esa cita, Rodrigo Ruiz Patterson, que es el director del cortometraje. Sí, exacto, porque yo después de verlo, volví a verlo y volví a leer la cita y dije que, o sea, esta cita, porque muchas veces las citas en realidad son lo que detona la historia, la trama. Tú lees una cita y dices, qué buena cita, y entonces ya empiezas a maquinar cómo llenar de contenidos esa cita, ¿no? Y yo de pronto pensaba en realidad que más bien toda historia de amor, incluso en el presente, la que uno vive actualmente, no la que se acabó, es una historia de fantasmas, porque cada quien la llena de su propio imaginario. Y ese imaginario es siempre un fantasma, no es nunca nadie real. Es lo que tú le vas llenando a la otra persona, de lo que tú quieres que sea, pero luego, pues puede que no sea esa persona, fue siempre un fantasma, ¿no? Entonces ahí pensé que la trama tenía que ver con eso, como cada personaje vivió de manera muy diferente su historia de amor, ¿no? Totalmente, qué bonito, sí, lo pusiste así, perfecto, sí, concuerdo. Y a ti, Nuria, tu cita es, y si el infinito no está allá, lejos, en algún espacio sin fondo, sino aquí en esta fosa bajo mis pies, una cita de Celia Guerrero. ¿Esa cita fue así? O sea, ¿tú viste la cita y se te desencadenó toda la historia o más bien entre la historia se te desencadenó la cita? Al revés, en realidad todo el corto lo detonó Celia. Celia es una periodista mexicana que sigue temas de migración y de desaparición forzada en México. Y ella, junto con José Manuel Jiménez, que es otro fotoperiodista, ellos detonaron en realidad toda la historia del corto. Y al final hicimos todo el corto y cuando lo editamos, sentimos que hacía falta una cita. Entonces, en realidad es una cita mandada a hacer.
Le pedimos a Celia, que también le gusta, bueno, también hace poesía, pero es un tipo de poesía basado en el periodismo, muy interesante. Y más bien ella nos regaló esa frase en base al tema y en base al corto, ¿no? Y en base a su experiencia, ¿no? Porque pues ella sí ha estado en fosas, ¿no? Y ha estado ahí con las familias abriendo y sacando restos y demás, ¿no? Entonces, realmente para nosotros fue muy valioso y la quisimos poner de golpe. De hecho, ella nos mandó como varias opciones, pero esta era la que sentíamos que nos quedaba mejor. Entonces, sí, el proceso para esta cita fue el inverso. No inició todo, la cita no fue la que detonó todo, sino que todo concluyó con esa cita que pusimos al inicio del corto. Sí, así fue. Y me llama la atención. Muy bien. También quería preguntarte sobre esta especie de metáfora que hay sobre ¿qué es esto de respirar a los muertos? ¿De dónde surge eso? Eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque yo entendí, o sea, cuando veía la imagen de alguien que va hurgando, ¿no? Y hurga y encuentra la fosa de alguna manera y el muerto sale, el desaparecido, ¿no? Que se convierte en ese momento en un muerto, sale y logra como descansar, irse, todo lo demás. Pero aquí hay una metáfora interesante que es, no sé si es una metáfora, pero esta imagen que manejas que es que se respiran los fallecidos, ¿no? Sí, en realidad ese fue el detonante de todo el corto, porque ese es el mecanismo. Cuando pensamos en que, o la gente normal que no está muy enterada, cuando pensamos que hay familiares que están buscando a sus desaparecidos, nos los imaginamos buscando en hospitales, buscando en las calles, buscando en el campo por encimita, pero la realidad es que ese no es el proceso. En el campo mexicano no se busca así. Las fosas se buscan clavando una varilla y oliendo la punta de la varilla, ¿no? Y así es como se encuentran las fosas, se encuentran a través del olor a muerte que trae la punta de esa varilla. Es aterrador, es aterrador pensar que hay gente que ya se dedica a esto, ¿no? A oler y a detectar ese olor. Y que son familias, ¿no? Y de hecho todo el corto y el personaje de Dalia están diseñados en base a ese olor, ¿no? Pensamos cómo es un olor pues inolvidable, ¿no? Que no te puedes quitar de encima, pegajoso, que nunca te deja, ¿no? Te deja una marca permanente. Y así es como diseñamos todo el corto y toda la mecánica de estos pues fantasmas, ¿no? De estos desaparecidos, que en realidad el personaje mismo de Dalia está basado en un olor, ¿no? Y sí, o sea, es horrible y no es fuerte, es algo que yo no sabía, ¿no? Y yo al pues, hacer la investigación para el corto, pues es algo o sea, es lo que a mí me pareció más sí, aterrador, ¿no? Y más conmovedor es el olor, ¿no? Entonces, todo el corto está basado en el olor y en ese olor en particular. Y también aquí también me parecía muy interesante que un poco sin planearlo, o no sé si planeado por Carlos, no lo sé, pero ambas hicieron historias o interpretan personajes. En el caso de Dalia, pues es, aunque habla de los 31, no sé cuánto, pones un número al final, ¿no? Pero un número aterrador de familias que buscan a desaparecidos. Tu personaje es una niña. Sí. Y en el caso de Lulú, el personaje que ella interpreta, yo al final sí sentí un empoderamiento femenino de una mujer que logra encontrar un modo de revertir las cosas. Entonces, es interesante también cómo en ese sentido volvemos a tocar estos temas que en nuestro país son urgentes, ¿no? Ay, perdón, es que ya vi tu corto, Nuria. No, o sea, no sabía que eras tú.
Y ahorita que lo empezaron a describir, y ahorita que además dices esta historia, me quedé en shock, pero oye, qué maravilla poderte ver y saber que tú estás atrás de ese proyecto, porque lo vimos hace poco y nos dejó igual que Alejandra con un nudo en la garganta y así. Es brutal, es poderosísimo. Y me encanta conocerte. Eso, saber quién es parte del equipo creativo que está detrás de una historia que a mí me fascinó. Entonces hacían referencia a tu corto, pero no sabía que eras tú y ahorita fue de, ¡ay, qué es ella! ¡Qué maravilla! ¡Qué dolor! ¿No? Y esta historia que contaste ahorita no tenía idea y me dejó un poco bastante en shock, pero felicidades, o sea, admirable Gracias. tu trabajo, bien bonito. Muchas Y gracias. ahorita que Nuria hablaba de que era pepenadora y que sacaba de proyectos de 1,000 pesos y ya luego le subió un poco, yo les quería comentar justamente que Arreglo Napolitano fue un corto que se hizo con 0 pesos. En realidad la producción, el presupuesto no existía, todo fue prestado, todo fue una cadena de favores, como lo mencionaste. Rodrigo Ruiz Patterson, que es el director del cortometraje, lo escribe, él creo y estoy casi segura que lo escribe, él me comenta mucho a partir de un personaje y de ahí, ya que construye y le da cierta forma y tridimensionalidad, ¿qué le ocurre entonces a ese personaje? Y todavía con la historia muy verdecita, llega conmigo y me lo propone y lo revisamos juntos. Y algo que me gustó mucho fue que hubo un diálogo. Generalmente cuando llegas a un proyecto, pues mira, es así y tú interpretas esto, lo actúas y estas son tus líneas, ¿no? Y sale, pues, ok, ¿no? Si acaso un feedback Pero con Rodrigo fue muy abierto incluso desde el guión. ¿Qué te parece? Tú como mujer, porque bueno, él es hombre, entonces quisiera saber qué límite estarías dispuesta a cruzar para salvaguardar tu integridad y la de tu hijo, porque un poco va de eso la historia. Es una mujer, madre soltera, hasta donde sabemos, que tiene un ex pretendiente que le manda arreglos florales, por eso se llama arreglo napolitano, y le insiste y le insiste y le insiste y pasa todas las noches en las madrugadas con la música a todo volumen, con una canción que le parece romantiquísima. Lo que a él le parece el acto más amoroso y romántico, pues se convierte en un acoso. Y esta mujer empieza a hablar a la florería, empieza, el cuate no sustrae, pero sí empieza a encantar al niño y lo llama y lo involucra, entonces ella ya empieza a ver una amenaza seria y va al Ministerio Público y trata de levantar una denuncia para que este sujeto pare, pero la ley no contempla ese tipo de casos, o sea, si no hay golpes, si no hay violación, si no hay amenazas siquiera de te voy a matar, entonces no hay nada que perseguir. Y creo que eso es lo que deja en descubierto este cortometraje, y que es muy propio en estos días, ¿no? Viene muy a cuento que las leyes todavía están llenas de huecos para este tipo de situaciones en donde la mayoría de mujeres o niños se pueden ver en situaciones de acoso que podían haber sido, se pudieron prevenir para que no derivara en una cosa mucho más violenta, pero no, porque pues no está haciendo nada, te da flores y eso qué, bueno, estás ayudando a tu hijo, no le en fin, esos pequeños huequitos que en realidad sí constituyen o construyen más bien la violencia, al menos en nuestro país y con respecto a la inequidad de género. Entonces, por eso me parece muy pertinente, pero Rodrigo estaba muy inseguro porque decían, espero que no me, quiero hablar desde esto, pero espero que no me crucifiquen porque soy un hombre el que lo cuenta, pero sí lo veo y sí quiero hablar de eso. Entonces, consultaba mucho conmigo y me decía, ¿hasta dónde serías capaz de llegar? Para protegerte, ¿no? Y sobre todo ya como madres, supongo que lo entienden, para proteger a tu hijo. Creo que está ya antes que tú, o tu hijo y tú, ya somos una unidad. Y lo interesante en el cortometraje es justo ver
ese momento en el que el personaje tiene que tomar una decisión extrema para poder abordar esa situación, para superarla. No puedo decir cuál es muy interesante, pero no puedo decir cuál es. Sí, claro. Sí. Se cuenta del final, pero yo considero, decía Alejandra, pues no sé si se empoderó o no, yo considero que sí. Yo creo que al Sí, yo final ella también lo... creo. Encuentra una solución extrema, pero sí se empodera. Sí, yo también lo sentí así, correcto. O sea, logró su objetivo, consiguió su objetivo. Entonces, ya cómo es, pues es bastante, de hecho, hacerla fue bastante complicado, pero ya me estoy extendiendo. Decías que se les diría. ¿Qué les dirías como a los chavos, no? Un poco para cerrar con los estudiantes o los productores como muy jóvenes que se acercan a este festival, como a estas narrativas breves, un poco como para impulsarlos a seguir haciéndolo, ¿no? A seguir tratando de seguir este camino como un medio de comunicación para lo que sea que les esté pasando, ¿no? Lo que sea que quieran contar. Pues justo lo que comentaba al principio, que este cortometraje de bajísimo presupuesto se hizo con mucho amor y con todos los involucrados dijeron, pues cada quien tendrá sus razones, no puedo hablar por todo el crew, pero a mí me gustó mucho el guión y dije, va, pues no se cobra un peso, ¿no? Y terminas poniendo tu ropa, tu vestuario y te desvelas y nos fuimos a la filmación con mi hijo y en fin, o sea, es parte de, pero cada cosa aporta y al cortometraje le ha ido muy bien, entonces creo que sí es importante el presupuesto cuando se tiene, pero no es esencial. O sea, no es la única manera de hacer cosas, y más si eres estudiante. Claro, ya cuando eres profesional, pues por supuesto que sí se desea, pero incluso se vale hacer cosas que te comprometen en otro nivel, aunque no recibas paga económica, recibes otras cosas. Entonces, que no se detengan por ese tema del presupuesto. Me parece que la creatividad y la búsqueda se pueden poner a servicio de, y efectivamente, como lo vuelvo a mencionar, dijo Nuria en su momento, la cadena de favores, siempre hay algo, hay una ganancia para todos, y ser como hormiguitas que formas el gran hormiguero, pues al final el gran hormiguero es para todos, ¿no? Y pues eso, la colaboración, la búsqueda, eso hay que rescatarlo y seguirlo teniendo en cuenta, y sobre todo en estos tiempos tan complicados, pues creo que eso quizá eso nos puede enseñar mucho, ¿no? Este entretejido social para crear proyectos. Eso sería. Buenísimo, buenísimo. Sí, ¿Tú? concuerdo. Creo que sí, o sea, mi recomendación es no dejar de producir nunca, ni de contar historias. Siempre hay una manera de sacar la historia, tal vez, y a veces tienes que dejar ir ciertas cosas, ¿no? Y dejar ir está bien, y hay que aprender a dejar ir em, y a involucrar a más personas. O sea, creo que todos tenemos que entender que estamos en esto juntos, que no es una competencia, ¿sí? La competencia solo nos lleva pues al fracaso colectivo, ¿no? Y entonces, más bien, estamos aquí todos como gremio, como humanidad, ¿no? Como mexicanos, al nivel al que lo quieran ver, y nos tenemos que ayudar unos a otros, ¿no? Y pues sí, a veces alguien se lleva un poquito más, ¿no? De un proyecto, y y a la siguiente, pues tal vez se toque a ti, ¿no? Pero justo no detenerse, no solo no detenerse, sino ayudarle a los demás. O sea, si tú le puedes ayudar a alguien, ayúdale, nunca sabes qué vas a sacar de ahí, y realmente hasta dónde va a llegar ese otro proyecto, ¿no? O sea, y no dejes tampoco de aplicar y de concursar y demás, ¿no? Te van a rechazar 80,000 veces, pero tal vez la 80,001 sea cuando te ganes el Ariel, ¿no? Y pues así funciona, ¿no? Y entonces, pues eso,
perseverar y encontrar la manera de salir adelante sin aplastar a nadie. Eso, sin aplastar a nadie, qué importante. Bueno, pues por mi parte sería todo, Carlos. No sé si quieres dar algunas palabras de... Pues nada, yo creo que es claro que la invitación de las artistas que estamos viendo ahora tiene que ver mucho por su trabajo. Me parece que lo que más veo y lo que más he apreciado en su trabajo es el amor que le tienen a ese trabajo, que se ve reflejado en su proyecto. Son artistas que trabajan con muchos sentimientos, pero que además llevan la representación de muchas más personas detrás. No es solamente la gente que trabaja para el corto o la gente que trabaja para la animación, sino es la voz que está escuchando. Yo los escuché decir en varias ocasiones, es algo que dijo alguien, es una persona, es todos esos, ustedes encabezan, ¿no? Van directo, van de frente, van enfrente, ponen su obra, pero es la voz de un montón de gente. Y lo que quería que vieran es que no son concursos, sino es ponerlo ahí para todos los demás porque es una voz de todos, es una voz de muchas en este caso y en estas dos piezas que tenemos aquí. Entonces, por eso yo veo ese amor y me enamoro de sus trabajos y por supuesto que te hieren, ¿no? Porque la vida es así como la están poniendo, ¿no? Es una representación de lo que está pasando. Y pues estoy muy contento que estemos aquí, ¿no? Todos, todas. Sí, muchísimas gracias. Me dio muchísimo gusto conocerlas, aunque sea así, y la verdad conocer su trabajo. Pasé una tarde muy entretenida mirando lo que hacen, admirándolas. Y bueno, ahora voy a seguir sus trayectorias, voy a ver por dónde andan, haciendo teatro, producciones. Cuenten con ello. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Nos estamos viendo entonces. Gracias, Carlos. Nos vemos. Hasta luego. Bonita Gracias, noche. gracias, Carlos. Bueno, Ay, mucho gusto. Papá, ¿cómo te va en el viaje? Muy bien, hijo, muy cansado, pero el avión era grande, bonito. Haz de cuenta el que te regaló tu mamá. ¿Hiciste amigos? Sí, muchos. Reíamos, cantábamos. ¿Y conociste todo México? Sí, sus ríos, sus montañas, hasta su desierto. Ayer soñé contigo. ¿Qué soñaste? Soñé que sobrábamos las velas juntos. Te prometo que lo vamos a hacer. Te extraño, papi. Yo también, mijo, yo también te extraño. Muy buenas tardes, les saluda Alejandro García Macías, presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONAIC. Estoy muy contento, muy orgulloso de participar con ustedes esta tarde. Quiero comenzar por felicitar a nombre de todas las escuelas y facultades de comunicación a la UAM Coajimalpa por la organización de este Festival Metropolitano de Cine Minuto, especialmente porque este año, en esta edición, ha tenido una participación sin precedentes, gracias también al apoyo que ha recibido de las autoridades universitarias. Felicitar también a Carlos Saldaña por la dirección de este importantísimo evento, por la participación que siempre ha mostrado de forma muy activa de la mano del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación. Para nosotros es un gusto y una satisfacción enorme poder participar, auspiciar esta iniciativa y estar presentes, por supuesto, en esta tarde que es tan especial. Queremos felicitar a todas y a todos los participantes, jóvenes que han enviado sus cineminutos, sus propuestas, de muchos estados de la República, de varios países. Nos llena de satisfacción que se pueda tener una muestra tan amplia, tan extensa, de la creatividad, del compromiso y de la facilidad con la que están narrando estos tiempos tan difíciles que todos estamos atravesando. Felicitarlos, invitarles a que en las próximas ediciones continúen participando.
Quiero también expresar una felicitación muy especial a quienes han resultado ganadores o ganadoras de este certamen, con la seguridad de que los trabajos que estamos viendo esta tarde son de la más alta calidad, porque eso es lo que tenemos que hacer los estudiantes de comunicación y los estudiantes de disciplinas afines en este país. Demostrar que en México somos capaces de generar con talento propuestas innovadoras, propuestas de mucha calidad y sobre todo que abonen a la reflexión, al pensamiento crítico y por supuesto a la consecución de un mundo en el que el arte y la cultura sigan siendo una prioridad. Es eso donde podemos agarrarnos ahora para poder seguir adelante y tener la seguridad de que todo irá bien en este país, en este planeta. Muchas felicidades a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación al CONEC para participar en este Festival Metropolitano. Y a todas y a todos les envío un abrazo muy caluroso y les deseo mucha salud y mucha prosperidad. Muchas gracias. Adelante. No, no, no. ¿Qué estás haciendo? Se mide en el brazo. ¡Cáncer! Y lo peor, muchos dicen que puede quemar las neuronas. Otro asesinato. Víctima. 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 Doña Magda, tranquila, no haga caso. Ya sabe lo que dicen, son fake news, noticias falsas. Mire, si tiene dudas, checamos mi celular. ¿Sale? Bueno, sí, licenciado, ya voy para allá. Hasta luego, doña Magda. Uy, yo que tú no lo hacía. Dicen que su internet es el que propaga el coronavirus.
Sé que por el cambio de horario ya es muy tarde y sabía que no me ibas a contestar, pero igual quería dejarte este mensaje. Quería pedirte perdón por la relación que hemos tenido últimamente. Sé que no querías que estuviera tan lejos y debí haberte hecho caso. Y al grano, hace poco me hice una prueba de COVID y salí positiva. No te dije por no preocuparte, pero me internaron y me siento peor que nunca. Me cuesta respirar y me duele todo el pecho. Por cómo me miran los doctores, creo que ya no hay nada que hacer. Como sea, dile a mi papá que los amo y todo el tiempo pienso en ustedes. Hola, mamá. Sé que por el cambio de horario ya es muy tarde y sabía que no me ibas a contestar, pero igual quería dejarte este mensaje. Oh, shit. Las epidemias se controlan en la comunidad. Lavarse las manos tiene un efecto muy importante para prevenir infecciones. Los mecanismos de transmisión de COVID tienen que ver con la mano. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Si la persona estornuda en sus manos y luego le da la mano a otro, si alguien más puede ir por ti al supermercado a resolver un trámite, puso el virus en la mano, no lo vamos a ver porque es microscópico. Quédate en casa. Si nos quedamos en casa todos, hasta donde sea posible, sin afectar importantemente nuestra estabilidad económica, social, alimentaria, le vamos a hacer un bien a nosotros, a nuestras familias, a la sociedad. Es más, va a haber un efecto secundario. Van a acabar con las manos ásperas, siempre que sea posible, dorsos, palma, dorsos, entre los dedos, pulgares y la palma de la mano. Una vida teatral de comienzos infinitos y oníricos finales. Descubrir es una sorpresa, y me he descubierto a mí, viendo la misma historia. Actor fallido que mira desde lejos como un espectador. Lanzar un bebé al agua en sus primeras semanas de vida hará que instintivamente mueva sus brazos y piernas. Su respiración se optimizará y sus latidos del corazón se volverán más lentos. Un nadador primitivo que atesora sin saber la supervivencia. Sumergida en mis días, con la respiración más lenta, pero ahora, sin el regalo de mis ancestros, inicia esta obra. Sin mentirme por las noches,
busco la esperanza al despertar. En aguas profundas, existentes o inventadas por mí, llego a un limbo del sueño, dispuesta a volver a empezar. Solo me faltaba un año para terminar la carrera y la pandemia cambió mis planes. Y ya trabajaba de esto los fines de semana. No soy el único. Hay mucha necesidad y ya no podemos quedarnos en casa. A veces lo pienso y creo que le hago el favor a alguien que no quiere contagiarse, pero siempre estás expuesto. Tocas dinero, tocas puertas, hay quienes te reciben con el cubrebocas mal puesto en el cuello, de pulsera, o de plano ni lo llevan. Y luego hay mucha gente que no cree en esto del COVID. La verdad sí se extraña salir, ¿no? La convivencia sobre todo. Espero que no nos olvidemos de seguir abrazando, de besar. El contacto con alguien más. Tal vez sea un buen momento para revalorar lo que realmente importa en la vida. Reír más, escuchar más, sentir más y dejar de lado tanto miedo que nos inducen. Soy Joel, me dicen Rama, y reparto comida a domicilio. Yo deseo estar solo, non curo de compaña. Quiero catar silencio, non me peta murmurio ninguno a la mi vera. Si la voz soterraña de la canción adviene, que advenga con sordina. Si es la canción ruidosa, con mi mudez la injurio. Si trae mucha música, que en el Hades se taña o en cualquiera región al negro Hades vecina.
Ruido, callad, pregón de asiago augurio, yo deseo estar solo. Dejadme solo, non quiero compaña, dejadme esquivo, non gusto coreo, non paventad, non presumo de Orfeo, desaslador de servil Alemania. No viene a mí, ni voy a la montaña, ni vasallo, ni César, juez, ni reo, Sergio Estepario, estrafalario Leo, con mi tonel, de mi cruz Irineo, rey de burla soberbio, cetro o caña, pares le son a mi elación huraña, dejadme solo. Mi nombre es Trinidad Armenta. Ayer fue el último día que abrí mi negocio. ¿Y cuál era su negocio? Era renta y venta de películas en DVD. Esto van a ser los tres, todo así. Esto fue lo que te voy a dar. A estos jitomates los acechan todos los días los pájaros y los gusanos y aquí siguen. Desde que planté la semilla en la tierra hasta ahora que los corto ha pasado toda una pandemia. Ahora algo también se está madurando en nosotros. No importa que a nuestras vidas las acechen otros seres. El tiempo de la vida siempre ha sido el tiempo de la incertidumbre. Y aquí debemos seguir. Hoy, de los 7, 8 años siempre, también tengo a la Virgen, a Dios, pero a él siempre, a todos les pongo veladoras y flores, tengo las pongo aquí, todos los días les pongo. Mi mamá tiene un sacudo grande, grandote, también la da fe. Cuando le pide algo, sí se lo desea. Vale. Siempre lo tengo ahí, y a veces vengo y que me lo bañen así con la agua bendita tengo yo y de hecho, pero siempre lo he tenido yo. Siempre le tengo fe yo a él. No, es que no es suficiente, porque como quiera que sea se deben de guardar pues todo lo que nos están diciendo, las distancias y todo, uno que quisiera que no fuera cierto, pero es una realidad, sí, hay que encomendarnos a Dios más que nada, Él es el único que nos puede echar la mano, pues. Pues la fe es la misma, yo creo, y creo que más ahorita, yo he visto que más, porque le están celebrando más la fe, yo pienso que en estos momentos. Alex nació con síndrome de Asperger y a los 15 años entraron a robar, le dieron un balazo en la cabeza y él queda postrado en una silla. Me llamo Alejandro Arriaga. El próximo mes cumpliré 21. Estar sentado en esa silla se hunde como en una depresión porque no tiene actividad, porque no está socializando. La tristeza, el enojo y la desesperación de volver a nuestra vida, ¿no? Y el hecho de estar conviviendo con otros compañeros, con otros profesores, pues ya es su día más alegre, porque al final de cuentas ellos sí tienen sueños y vivir encerrados es morir lentamente. Feliz, porque gente que se pone a mí, porque no nadie que me maljuzgue. Donde que alguien me entiende y me ama.
¡Hey, niños! ¿Qué están mirando? A los astronautas. ¿A los astronautas? Niños, métanse a casa. Nehuatl nixotia en tohuehuetlacto. Un Mississippi, 2 Mississippis, 3 Mississippis,
4 Mississippis, 5 Mississippis, 6 Mississippis, 7 Mississippis, 8 Mississippis, 9 Mississippis, 10 Mississippis, 11 Mississippis, 12 Mississippis, 13 Mississippis, 14 Mississippis, 15 Mississippis, 16 Mississippis, 17 Mississippis, 18 Mississippis, 19 Mississippis, 20 Mississippis. Me había extraviado en la somera agitación que absorbe y recluye, hasta que cambió la realidad. Cortando estímulos externos, aprendí a cohabitarme de nuevo, a conectar con la energía. Me descubrí parte de un todo. Yo estoy en el universo y el universo está en mí, unida a cada ser humano que existe y comparte su energía conmigo sin saberlo. Me encuentro en el aire, en las aves, en el agua. Soy mar. Entre arrecifes y corales, arrastrando arena, tomando impulso en la marea, para seguir meciéndome en las olas de esta normalidad que construimos todos, siendo parte de la misma materia infinita. Por fin todo acabó. Me levanto contenta, sin el tormentoso recuerdo de cómo me manipulaban mis emociones en diferentes espacios de la casa. La ducha, por ejemplo. Ahora puedo tomar un baño con un motivo nuevo. Y al fin dejar de arreglarme para estar en mi cama, desvaneciendo ese consumo de miedo, para respirar y ser libre. Dejando de vivir encerrada en baños, salas, cuartos, patios, con la esperanza de salir y simplemente disfrutar la vida. Cierto. Hasta en los sueños estamos encerrados con la ilusión de ser libres.
Pues estoy tomando un curso de alemán en línea. Ich spreche Deutsch. Scheiße. Soy Chucho, tengo 28 años, 5 meses de encerrado ya, pero muy positivo y una vida por delante. No resiento el confinamiento, estoy bien. Croqueta y yo la pasamos bien. ¡Sí, sí! Croqueta, croque. Bueno, sí duermo mucho, pero igual está bien, ¿no? Porque el afuera está aquí adentro. Mi nombre es Miguel Ortiz, fui miembro del jurado que eligió a las películas ganadoras y las 21 películas que van a estar en la muestra. Quiero explicarles un poco de la mecánica que utilizamos. Cada uno de nosotros, 12 jurados, eligió 10 películas. Esas 10 películas fueron a una matriz. En esa matriz se fueron contando las películas que cada uno de nosotros seleccionó. Se le dio un número de votos a cada una de las películas y a partir de ahí surgieron las ganadoras. Estamos muy contentos de ver que pese a este fenómeno terrible de la pandemia por COVID-19, tenemos un montón de películas geniales, un montón de películas que muestran la calidad que tenemos en México y en varias partes del mundo también, pese a este tipo de confinamiento al que fuimos obligados a estar. Vimos más de 160 películas, lo cual es un gusto para nosotros y fue también una delicia ver todas las ideas que se les ocurrieron y las ideas que trajeron ustedes a pantalla. Les agradezco mucho su participación. Espero que disfruten esta gran muestra que tenemos preparada para ustedes. Hasta luego. Pues muy bien, después de esta interesantísima sesión donde pudimos ver la mayoría de las piezas seleccionadas para esta 9ª emisión del Festival de Cine Minuto, llegó el momento de nombrar a los ganadores en cada una de las 3 categorías de este evento. Como ya nos comentó Miguel Ortiz Ulloa en representación del jurado, fue una intensa y ardua labor llegar a estas conclusiones. Así es que vamos directo a ellas. En la categoría de documental, y esta es una de las decisiones más difíciles porque podría haber tenido un premio, la mención honorífica es para la pieza Trini de Gerardo de Jesús Reyes Rivera de Culiacán, Sinaloa. El tercer lugar es la pieza Manos de Tairayail Kobayashi Mendoza de la ciudad de Jalapa del estado de Veracruz. Otro confinamiento de Diego Ludwig Daniel Alamilla de Pachuca de Soto Hidalgo obtiene el segundo lugar. Y la pieza reconocida como la ganadora en esta categoría, como el primer lugar de documental,
es Rama, retrato de un repartidor, de Kevin Giuseppe Cabrera Zamora, de la Ciudad de México. Felicidades a todos. Un aplauso hasta allá, ¿verdad? Después de haber visto estos extraordinarios trabajos en esta 9ª edición del Festival de Cine Minutos, que históricamente tuvo la mejor acogida de todas sus emisiones, quisiera hacer la premiación para la categoría de ficción. La mención va para Eduardo da Silva Elmer por el trabajo Distorsión de los Sueños, de Espíritu Santo, Brasil. El tercer lugar para Ana Luisa Antonio Rojas con la pieza Buzón de Voz, de Cuautitlán, Estado de México. El segundo lugar es para Mauricio Rincón Domínguez por la pieza WAP, de la Ciudad de México. Y el primer lugar para Alejandro Cervantes Orozco con el trabajo F de Fake News, de Zapopan, Jalisco. Muchas felicidades. También un aplauso para allá, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar ahora de los que ganaron a la categoría de animación. Debo decir que animación fue uno de los géneros que más creció en este festival, teniendo una participación muy grande y teniendo muy buenas producciones. Podemos ver grandes trabajos como los que ustedes acaban de... grandes trabajos y además muy diversos, es decir, diferentes técnicas de animación. Me da mucho gusto que en este tiempo no solamente hayan interpretado, hayan representado lo que significa el confinamiento, sino que también hacer animación fue para algunos un modo de expresarse, de entender este espacio de emergencia en el que estamos viviendo. Por lo tanto, voy a decirles, les voy a platicar que Conectar gana una mención honorífica de Ascli Jiménez Sigüenza, ¿sí? Y este premio se queda en la Ciudad de México. Esta es una mención honorífica que el jurado ha determinado otorgar. El tercer lugar es para el Cineminuto ¿Cómo estás? El tercer lugar es para el Cineminuto ¿Cómo estás ocupando tu tiempo? De Ulises de Maximi Andrade. Este premio se va para Jiutepec, Morelos. El segundo lugar es para Desperté. Es para Fausto Trejo Po y María Miranda Ruiz. Y es un trabajo que se queda también en la Ciudad de México. Así llegamos al primer lugar. La animación que se hace acreedora al premio de primer lugar es para Los Astronautas, de Juan Daniel Campos Hernández. Y esto se queda en la Ciudad de México. Sí. Muy bien. Pues, ¿qué les pareció esta convocatoria? Llevamos 9 años y vamos para los 10, por cierto. Yo creo que la situación por la que estamos pasando, la situación tan particular, esta inédita manera de vivir en la que estamos todos inmiscuidos, pues nos ha llevado a explorar de distintas maneras nuestra propia vida cotidiana, de explorar en qué estamos pensando, qué estamos sintiendo. Todos tenemos algo que decir, todos queremos contar nuestra historia, también todos queremos escuchar la historia de los demás. Y el formato del Cineminuto me parece que es una herramienta muy útil para poder comunicarnos de esta manera, para poder decir qué estamos sintiendo, qué estamos viendo, en qué estamos pensando, qué estamos imaginando, qué estamos extrañando. Las piezas que vimos en este festival nos hablan precisamente de todos esos aspectos, pero también nos hablan de esta incertidumbre, nos hablan de esta angustia de estar confinados, y tal vez eso explique el por qué tantas piezas de animación en esta emisión del festival. Tal vez eso nos explique por qué muchos de los autores decidieron utilizar esta herramienta para expresar lo que querían decir. No debemos de perder de vista nunca que este festival se da en un entorno universitario, es producto de una universidad pública, la UAM, y los aliados
con los que contamos las universidades que participan con nosotros en distintas categorías. Y entonces no debemos de perder de vista que lo que sucede en este festival, los lugares de origen, el porcentaje de género de los participantes, las edades, la temática tratada, la respuesta a la convocatoria, etcétera, etcétera, son insumos para los investigadores. A mí me parece que este festival es uno de los más ricos en ese sentido. Tenemos mucho trabajo por delante, tenemos mucho que extraer de lo que acaba de suceder, lo que estamos presenciando. A mí me parece que el ver cómo nos estamos refiriendo a nosotros mismos en esta situación de emergencia, el cómo nos estamos refiriendo a los otros que ya se volvieron casi el enemigo, ¿no? Esta pandemia nos ha inculcado el miedo al cuerpo, el miedo al otro, algo que no debemos de permitir, por supuesto. En fin, yo creo que todo lo que ha sucedido en este festival, independientemente del notable éxito en el nivel de participación que ha tenido en relación a las 8 emisiones anteriores, independientemente de eso, también es, insisto, un insumo muy interesante para, desde la academia, desde la universidad, desde la imagen, desde la comunicación, desde el cine, explorar qué es lo que nos está pasando, cómo estamos relacionándonos con la imagen en estos momentos tan particulares. Bueno, entonces muchas felicidades a todos, las ganadoras, los ganadores, las menciones. Ha sido un placer poder ver su material, poder dar esta premiación en un momento histórico, pues, que estamos viviendo todos como humanidad. Así que pues felicidades. Con esto cerramos esta parte que tiene que ver con la premiación y continuamos con algo más, ¿o ya no? No, ya acabamos. Ok, entonces con esta premiación cerramos el festival. Muchas felicidades y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.